los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. ¿Sabías que una muñeca de porcelana pudo marcar el destino trágico de toda una familia? ¿O que un demonio con pechos desfila en Semana Santa, pero tiene prohibido entrar en la iglesia? ¿Y que una cruz milagrosa robada acabó vengándose de su ladrón? Te proponemos un viaje alucinante donde lo extraño, lo mágico y lo absurdo se mezclan en un desfile de objetos que desafían toda lógica. Y lo haremos de la mano de Jesús Callejo a través de su último libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Pero antes, te contaremos que hubo reyes del pasado aficionados a coleccionar objetos de lo más extraño, creando algunos gabinetes de las maravillas más legendarios de la historia. Iniciamos viaje. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo estoy feliz y la verdad es que lo vais a entender enseguida. Laura Falcó, buenas noches. Buenas noches, ya sé que hemos a un sitio que te mola. ¿Tú sabes quién era Nicolaus Modrusa? Dicho así, no, igual luego me dices otra cosa y te digo que sí, pero... Bueno, pues te digo, este era un historiador que en su momento yo creo que hizo la mejor definición del personaje que tenemos delante de nosotros. Decía que tenía el pelo negro, ensortijado, que caía con una larga melena sobre una espalda de la que salía una cerviz propia de un toro, y su mirada era tan intensa que muy pocos se atrevían a mantenérsela. ¿Por qué estamos en un castillo donde hay un cuadro? Bueno, donde hay un cuadro no, donde está el cuadro más reconocido y reconocible del gran Vlad Tepes Drácula. Pues mira, estamos en el castillo de Ambas, estamos en Innsbruck, y estamos aquí porque este cuadro estuvo durante casi toda su vida en un gabinete de curiosidades, el gabinete de Fernando II del Tirol, que era el tío de Rodolfo II de Habsburgo. Y como vamos a hablar de gabinetes y de Wondercameras y de, bueno, todos los nombres que le queramos poner, Cuarto de las Maravillas, sí, tiene muchas denominaciones, pues tiene todo el sentido que estemos aquí. Bueno, pues yo muy contento, la verdad, porque es que es de esos... Bueno, ya sabes, mi particular friquismo, bueno, pues me lleva un poco a tener este tipo de vicios, ¿no? Que son muy sanos, pero claro, esto de venir al sitio donde se encuentra un cuadro, que es que yo creo que hemos reproducido, sobre todo en la revista Año Cero y en otros medios de comunicación, en televisión, hemos reproducido en cientos de ocasiones, y la verdad es que visto aquí en directo, oye, impacta. Tenía razón Nicolaus Modrusa cuando decía que era difícil mantener la mirada a este señor, incluso en el cuadro. Sí, la verdad es que el personaje era inquietante, la verdad. Pues mira, ya sobre la puerta. Uy, cómo chirría. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro particular. ¿Qué hacéis por aquí? Iba a decir el emperador, pero no es de ser el emperador de Albacete. O sea, ¿tú qué crees que hacemos por aquí? Tú no has visto lo que tenemos ahora, enfrente. ya entiendo. No me digas que no mola, ¿eh? Mola mucho. Bueno, pues nada, pues parece que me contaba Laura que el tío de Rodolfo II, que parece ser que era el dueño de este castillo y que además, pues fíjate el cuadro que tenía, entre otras muchas cosas, pues también eran dados a crear estos gabinetes de las maravillas, ¿no? Que da
da la sensación, Jesús, que no fue uno, sino que hubo bastantes. Hubo muchísimos. Hay que situar además esta moda o esta tendencia a coleccionar curiosidades de todo tipo a unos siglos muy concretos. Entre el siglo XVI y el XVIII vive su auge en toda Europa, precisamente, la colección de esta clase de objetos en lo que se conoció como cuartos o gabinetes de las maravillas, y que por suerte, al igual que sucede en el sitio en el que estamos ahora, estos cuartos de las maravillas serían el precedente directo de lo que hoy, por norma general, conocemos como museos. De hecho, muchos de estos cuartos fueron, insisto, el precedente de los primeros museos de Europa y públicos. Y es verdad que se mezclaban cosas de todo tipo. Había diferentes categorías, ahora las podemos comentar, pero principalmente objetos del mundo natural, obras de arte, y luego principalmente aquello que nos puede interesar más, que son objetos asociados a las creencias populares del momento, que en su momento se daban por ciertos y por auténticos, y que con el paso de los años se descartaron. Por ejemplo, se podían encontrar, no sé, viales con sangre de dragón, restos de animales. ¿En serio? Sí. Es que no me digas que, o sea, me da igual que sea verdad o sea mentira. No me digas que no es chulo ir a un sitio que tiene viales de sangre de dragón. Claro, pero es que eso, o incluso cuernos de unicornios, imagínate. Sí. O sea, claro. Lo de los cuernos de unicornio, que además luego en diferentes museos encontramos, pues casi como el recuerdo de estos cuartos, los encontramos expuestos, pero había un objeto, digamos, una planta súper interesante, que era el cordero tártaro, que era una especie, una mezcla de planta y animal. Se pensaba que era una especie de árbol que en lugar de tener copa con hojas tenía un cordero, y lo que daba era precisamente sus frutos eran animales. Había una cantidad de locuras tremendas. Ya digo que además... Incluso fetos humanos también, imagínate, o sea, que angustia. Sí. Sí, deformidades, lo que quisieras, vamos. Como decía, estos cuartos lo que exponían era pues esas cosas raras, nuevas, singulares, que era una mezcla bastante heterogénea, y como digo, se hizo una catalogación de los objetos, o mejor dicho, lo que representaban en estos cuartos. Por ejemplo, teníamos la Naturalia, en la que se agrupaban objetos de historia natural de los tres reinos. Mineral, es decir, piedras preciosas, fósiles, piedras extrañas. Por ejemplo, las piedras del relámpago, que se pensaban que eran fruto de la tormenta. Había cosas de ese tipo. Temas del mundo vegetal y objetos del mundo animal. Después, dentro de esas categorías, como digo, la primera era la Naturalia, nos encontraríamos la Artificialia, que eran básicamente... es que esos nombres molan mogollón. Claro. Que básicamente aquí ya lo que nos encontrábamos eran objetos creados por el hombre, principalmente objetos arqueológicos, antigüedades, medallas, obras de arte. La escientífica, que sería lo que agrupaban instrumentos científicos, como por ejemplo los autómatas. Muchos de estos cuartos tenían autómatas. Tenían autómatas, y ya quizá esa categoría, que es la que más nos puede interesar en un momento determinado, era la exótica, en la que se agrupaban plantas y animales exóticos, objetos, pues como lo que citábamos, ¿no? La sangre de dragón, el cuerno de unicornio, el diente también de dragón, entraban en esa categoría de exótica. Y vuelvo a repetir, porque yo creo que es lo más interesante, ¿no? Todo esto como precedente de los museos, porque aunque a día de hoy muchos de esos objetos nos puedan generar cierta sonrisilla, a nosotros nos molan mucho, pero al final esta colección tenía un objetivo muy concreto, que era la comprensión más científica del mundo en ese apogeo que tienen durante el Renacimiento. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estábamos hablando precisamente del dueño de este castillo, que si tuvo un sobrino importante, es que fue emperador del Sacro Imperio Romano. Estamos hablando ni más ni menos que del gran Rodolfo II, que al igual que le ocurría a su otro tío, en este caso Felipe II, parece ser que era un personaje a que le encantaba todo esto de lo esotérico, lo misterioso, y creó en Praga, que es una de nuestras ciudades favoritas, uno de los gabinetes o cuartos de las maravillas más reconocidos, ¿verdad? Fíjate, este señor era archiduque de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y, como tú dices, estaba en Praga ubicado. Decían de él que tenía un carácter bastante extremo, que podía pasar de la apatía a la melancolía constantemente, y era muy aficionado pues a la alquimia, a la astrología y a la magia. También era un gran fan de los juguetes mecánicos y de los relojes, y él, bueno, de hecho, fue el que favoreció, por ejemplo, ser coronado rey de Hungría a la nobleza húngara, entre ellas Ferenc Narasik,
que era el esposo de la condesa sangrienta, por ejemplo. O sea, es un personaje, vamos, muy peculiar. El caso es que pensemos que este emperador se le conocía como el emperador alquimista, porque tenía especial pasión por esa disciplina, y su Wunderkammer era una estancia donde muy pocos podían acceder. De hecho, él las solía tener a oscuras, incluso con las persianas y las cortinas cerradas para que no entrara la luz y no pudiera estropear los muchísimos cuadros que allí acumulaba. Y cuentan que sus paredes estaban plagadas de cuadros, como te decía, cubiertos, que solamente abría cuando él entraba en la cámara. Y en el centro de esas habitaciones abovedadas solía tener, pues, que eran 4 estancias en total abovedadas, tenía unas mesas enormes en el centro donde se apilaban aquellos objetos de mayor valor, incluso los de mayor tamaño, y luego tenía como muebles con muchos cajones donde guardaba, pues, las piezas más pequeñas. Según cuentan, como te decía, muy poca gente podía acceder a ello, y habían curiosidades de todo tipo, chinas, egipcias, africanas, piezas relacionadas con la magia, por ejemplo, un diablillo de cristal para prácticas nigromantes, sin ir más lejos, mandrágoras, lo que decía antes Jesús, una copa de cuerno de rinoceronte, y luego también tenía, pues, cosas más naturales, tipo, pues, fetos mal formados, o cosas mágicas como, por ejemplo, gorros de supuestos gnomos, varitas mágicas, supuestas varitas mágicas, claro, instrumentos extraños, enormes gusanos, imanes, clavos de hierro que, según él afirmaba, venían del arca de Noé, relieves de cera, autómatas, recipientes extraños, incluso aparatos científicos de todo tipo y joyas muy valiosas, y, como no, también trabajos de coral. O sea, era un hombre, vamos, pero lo que hay que decir de él es que, a diferencia de otros gabinetes de curiosidades, él no guardaba las cosas ni las catalogaba metódicamente, las tenía hechas un burruño entre tú y yo. O sea, un poco caótico. Ahí amontonado, ¿no? Bueno, pues eso está bien. A ver, estamos hablando de un personaje que ha pasado a la historia con el sobrenombre del emperador de los alquimistas. Es que la corte de Rodolfo II se acabó convirtiendo en un auténtico centro de astrólogos, nigromantes, alquimistas, pues toda esa gente que se daba a lo que se conocía entonces como ciencias oscuras. Y entre otros, por ejemplo, allí hubo gente muy importante que además fueron grandes proveedores de este tipo de objetos, como, pues, el astrónomo pretelescópico Tycho Brahe, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que se juntó en un momento determinado alrededor de un personaje, de unas circunstancias y de unos objetos absolutamente fascinantes. Total, y es que hay un denominador común en toda esta serie de personajes que tenían su particular cuarto de las maravillas, y es precisamente esos intereses en materias que hoy ya, pues, han quedado un poco relegadas, como citaba Laura, la alquimia, la astrología, todas estas cuestiones. Muchos de esos coleccionistas eran precisamente o bien alquimistas o bien astrólogos o bien ambas cosas, porque, como decimos, estamos en pleno renacimiento, estamos en una época en la que estas materias que ahora son consideradas pseudociencias y legendarias eran, pues, una pata más de lo que se consideraba conocimiento científico. Otro de esos personajes que a mí me llama mucho la atención y que yo además pienso que los oyentes del Colegio Invisible van a conocer, y si no, rápidamente lo van a identificar, es Athanasius Kircher, es decir, este personaje del siglo XVII, nace precisamente en 1602, fue, pues eso, ¿no? Considerado en su época un auténtico visionario y un excéntrico, precisamente por sus intereses. Este hombre... Es que con ese nombre, quiero decir, o sea, llamarse Athanasius es que ya vas predestinado, ¿no?, a este tipo de cosas. Bueno, en su época lo denominaron, era tanto las materias que dominaba y estudiaba, que lo denominaron como el maestro de las 100 artes. Y aparte de ser uno de los primeros... Eso es como Cleopatra, ¿no?, que la llamaban la reina de las 1000 bocas. En fin, cada uno interprete lo que quiera. Pues, como digo, aparte de esas... de esos intereses, fue uno de los primeros en recuperar la idea, el mito de la Atlántida, y tratar de darle un trasfondo real. Pero entre otras muchas cosas, precisamente porque también en su particular gabinete llegó a tener, pues, muchas piezas arqueológicas de la antigüedad, fue uno de los primeros en tratar de descifrar la escritura jeroglífica egipcia, habló de astronomía, de magnetismo, y hay una cosa que probablemente estuviese en su gabinete, que hoy en día consideraríamos maltrato animal, pero que, visto con la perspectiva del tiempo, pues oye, tiene cierta gracia, y es que llegó incluso a diseñar un piano de gatos. ¿Qué dirás tú? ¿Y esto qué narices es? Pues sí, vamos a preguntar, ¿esto qué narices es? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues digamos que había una serie de gatos puestos en fila, y lo que hacía era golpear el rabo, la cola de los felinos con martillos, y esto hacía
que las tonadas de los maullidos fueran diferentes y así tratar de componer una sintonía. Pero probablemente así ha sido considerado el que fue Cuarto de las Maravillas de Athanasius Kircher, fue probablemente, insisto, el que se consideró también el primer museo europeo. Este museo kircheriano, como digo, nació como un cuarto de las maravillas o gabinete de curiosidades, y tenía o incluía objetos, como ya hemos dicho, totalmente inusuales: fósiles, monedas antiguas, ingenios mecánicos. Él lo concibió como una síntesis del arte y la cultura de la antigüedad, pero también de los conocimientos de las ciencias y la técnica. Digamos que era un punto de encuentro precisamente entre lo clásico y la innovación. La colección surge además de la mezcla de fondos privados con objetos propios de Kircher. La donación la hizo en 1651 el noble Alfondo Donini, la hizo al colegio romano, que es donde Athanasius se trasladó para impartir clases, y allí, pues en cuanto cede esa colección, él se encarga de gestionar esta donación y sobre todo de agrandarla a mayores con piezas de su interés. Había, pues como ya hemos señalado, piezas del mundo natural, instrumentos musicales, máquinas creadas por el hombre, y entre esas curiosidades que ya tenía, fíjate, porque tendríamos casi lo que podríamos interpretar como una especie de precursor del cronovisor, porque entre esos objetos se hallaba, por ejemplo, una bola de cristal en cuyo interior se podía admirar la resurrección de Cristo. O sea, ¿qué me dices? Es un cronovisor. Joder, qué pasada. Total, varios obeliscos traídos de Egipto y un ingenio pues bastante estúpido, pero que debía ser curioso en la época, que era un ingenio mecánico con forma de pájaro que lo que hacía era vomitar líquido por el pico. ¿Pero y por qué? ¿Qué sentido tenía eso? No sé qué sentido tenía. ¿Hacía gracia ver a los pájaros vomitando o qué? Pero... Sí, no sé. Pero estaba ahí. Costumbres curiosas. Como digo, lo curioso de Athanasius es que aunque cuando a su muerte gran parte de esa colección se desmantela, gracias a uno de sus aprendices, de sus compañeros, a la muerte de Athanasius Kircher, lo que hizo fue lo que se hacía en muchos de estos gabinetes: hacer un catálogo de las piezas que había en ese lugar. Pero como digo, aunque se desmantela y algunas piezas se han repartido o han desaparecido, en la actualidad, digamos que ese Cuarto de las Maravillas puede visitarse, al menos gran parte, porque la colección de Athanasius Kircher está repartida entre el Museo di Villa Giulia y el Museo Nacional de Roma. En esos dos museos podemos encontrar muchas de esas piezas de ese Gabinete de las Maravillas que, repito, ha sido considerado casi el primer museo europeo. Jolín, o sea, estamos hablando de que, en fin, para que esté repartido entre dos museos, pues muchas piezas tenía que haber allí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cosas bastante curiosas. Pero piensa que no son únicamente museos, en muchos casos han sido gran parte del fondo de grandes bibliotecas, porque muchos de estos coleccionistas, que hoy quizás llamaríamos frikis o simplemente coleccionistas, eran apasionados también de coleccionar grandes obras literarias, con lo cual también tenemos unos fondos en las bibliotecas brutales recuperados de estos gabinetes. Hay que decir que quizás no se nos ha escapado, porque vamos avanzando en el programa de hoy, los minutos continúan avanzando, y hay que decir que también había objetos vinculados a lo sagrado. Se decía, por ejemplo, que en el Cuarto de las Maravillas de Rodolfo II, entre otras muchas cosas, había estado el bastón de mando, el cetro, en este caso, del propio Moisés. Se decía que hoy en día, por ejemplo, podemos ver en el Palacio Topkapi de Estambul. Yo lo pondría en duda, porque estas piezas así tan históricas, Laura, yo a veces pienso que es más la leyenda, ¿no? Pero creo que son más leyenda muchos de estas piezas, el hecho de que hayan estado en un sitio o en otro. Claro, estamos hablando de... Pero bueno, es que el cuerno de unicornio tampoco... Habría que poner también en duda. No, claro, el cuerno de unicornio... Claro. No, a ver, es que está claro que de muchos de estos gabinetes, igual el 40% de las piezas eran directamente para tirar a la basura. Luego habían piezas increíbles. Pues seguramente habría mucha picaresca y habría quien sacaría un buen beneficio de la venta de este tipo de objetos. Y luego, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de Athanasius Kircher, es curioso porque
porque él lo que hacía era presentar sus propias invenciones mecánicas expuestas en el museo como creaciones mágicas, es decir, había un conocimiento científico detrás, pero lo envolvían de esa mitología y de esa tal para precisamente desviar la atención de determinados conocimientos que uno poseía casi en secreto. Pues porque la línea que separaba la ciencia de la paraciencia o pseudociencia, o como queramos llamarla, pues prácticamente era indistinguible. Por eso os decía, ¿no?, que tenías pues eso, el bastón de Moisés, que además, como os digo, hoy se puede observar en el Palacio Topkapi de Estambul, junto a las chancletas de Mahoma, que también están por allí. Hay también algún que otro pelo de la barba del profeta del Islam. Pero es curioso, te llama la atención, porque si realmente ese palito era el bastón de Moisés, que uno se imagina como un personaje muy imponente, o sea, alguien que es capaz de dividir el Mar Rojo a bastonazos, pues debe de ser alguien muy imponente. Pues no, si el tamaño se corresponde con ese bastón, debería ser un personaje bastante bajito. Entonces, bueno, pues te das cuenta de que este tipo de objetos también formaron parte. Pues se dice que, por ejemplo, también uno de los objetos que más ha estudiado Laura, que más le gusta, la lanza de Longinos, pues también anduvo por estos gabinetes de las maravillas en su momento, porque claro, no había nada más preciado que objetos que hubieran estado cerca o directamente en contacto, ni más ni menos que con el cuerpo de Jesús. No, bueno, y más en la época en que habían 2 o 3 lanzas por ahí dando vueltas, que esta es otra, porque claro, tienes la que fue el Vaticano, que además se rompió en 2, la punta que está en Ancona y la que está en el Vaticano, la que fue a parar al Museo de los Augsburgo. Tienes también, teóricamente, la que fue a parar a Etiopía. O sea, bueno, ahí te quiero decir que hubo un momento que habían varias lanzas y me imagino que habrían varias réplicas también, con lo cual pues seguramente muchos de estos gabinetes acaban teniendo incluso réplicas. Bueno, pues seguramente, pues es como hemos visto ya en otras ocasiones, ¿no?, cuando uno habla del mundo de las reliquias, que te encuentras cosas súper curiosas, ¿no?, desde suspiros de ángeles a bostezos de San José, incluso hasta también hay plumitas por ahí que pertenecen al ámbito angelical. No hablemos ya del Ignum Crucis, porque es que es una barbaridad la cantidad de trozos de la cruz que hay por ahí. Yo no sé qué. Leche materna leche de la Virgen. Prepucios. O sea, bueno, los prepucios que hay también unos cuantos. Pero yo no sé quién fue el que dijo aquello de que si juntasen todos los palitos que supuestamente conformarían la cruz de Cristo y que están repartidos por diferentes partes del mundo, casi como si fueran los actuales gabinetes de las maravillas, se podía construir toda una flota de galeones. No sé si es una exageración, pero bueno, nos da la idea de que efectivamente esto de la picaresca en este ámbito pues ha sido algo como muy habitual, ¿no? Total. Y lejos digamos, de estas reliquias o objetos legendarios, también nos encontramos objetos particulares de la historia vinculados, por ejemplo, al mundo de la conspiración. Porque si yo digo lo de recuerden el 5 de noviembre, rápidamente, hombre, muchos pensarán, obviamente, en V de Vendetta. Ah, vale. Pero, jolín, yo estaba pensando ¿a qué se refiere este hombre? Esto y tampoco no entendía que venía. Nos lleva directamente a la conspiración de la pólvora, por ejemplo, ¿no?, que se lleva en la noche del 4 al 5 de noviembre de 1605, precisamente para tratar de matar al rey protestante Jacobo I en Inglaterra. Y es que buscando precisamente dónde han acabado muchas de las piezas que componían estos gabinetes, pues hoy, por ejemplo, en el Museo Elias Ashmole, o en el Ashmoleum Museum de Oxford, podemos encontrar precisamente esta linternita de Guy Fawkes, que fue, digamos, el personaje que propició esta conspiración, conocida como la conspiración de la pólvora. Y como digo, esta linterna de hierro, bueno, pues cuando fue arrestado precisamente para parar esa conspiración en los sótanos debajo de las casas del Parlamento en 1605, pues Fawkes y sus conspiradores lo que planearon era encender barriles de pólvora ocultos bajo la leña en el sótano durante la apertura estatal del Parlamento, cuando el rey, los comunes y los señores hubieran estado presentes en la cámara de los señores, precisamente para volarla por completo y matar, como decía, al rey protestante Jacobo I. Toda esta conspiración se detiene, entre otras muchas cosas, pues gracias a una advertencia anónima que hizo que registraran las bodegas y se descubrió esta conspiración de Guy Fawkes y la trama fracasó. Pues bien, esa linterna
con la que se iba a prender la pólvora y con la que se iban a iluminar pertenece o está precisamente ahora mismo expuesta en ese Ashmolean Museum Oxford, que es precisamente la evolución directa de otro cuarto de las maravillas de los primeros de Europa, asociado a un personaje también muy curioso, porque aparte de ser un erudito inglés con conocimientos de todo tipo, era alquimista y era astrólogo. También estamos ya en el siglo XVII, que como decíamos es el auge de todo este tipo de cuartos. Y este personaje, Elias Ashmole, que bueno, pues se formó como abogado, pero se interesó por todo tipo de materias, fue incluso miembro fundador de la Royal Society y un destacado francmasón, se me había olvidado ese detalle. O sea, lo tenía todo este hombre, ¿no? Lo tenía todo, y tenía tanto que tenía, pues como digo, hasta su propio cuarto de las maravillas. Al igual que sucede con muchos, mezcla de colecciones privadas con colección propia. Y en 1650 él recibe una donación de John Trasdecan el joven, que era hijo de de un renombrado botánico y coleccionista, y ambos habían reunido... Era el viejo, claro. Que era el viejo. El padre era el viejo y este era el joven. John Trasdecan el joven y el viejo. Pues bien, esta familia, digamos, lo que tenía era una vasta colección de objetos exóticos, de plantas, de minerales, de curiosidades repartidas por todo el mundo, en un sitio que denominaban el Arca, en referencia precisamente al Arca de Noé. Y bueno, pues cede esta colección a Elias Ashmole. Luego hay una trifulca legal por parte de la mujer para intentar recuperar todos estos objetos, pero no se los quedó. Y lo que hizo Elias Ashmole fue en 1677 donar su colección junto a la que había heredado de los Trasdecan a la Universidad de Oxford, con la condición de que se construyera un edificio adecuado para albergar esta colección y hacerla accesible al público. Aceptaron su petición y el 24 de mayo de 1683, correcto, se inaugura y se abre al público el primer museo universitario del mundo y el primer museo público de Inglaterra. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Bueno, pues nada, ya lo saben, lo pueden visitar. En fin, sí, lo podéis visitar. Sí me gustaría, antes de terminar esta primera media hora, preguntaros algo, además que va con mucha intención, ¿eh? Va con mucha intención, repito. ¿Hoy en día habría cuartos de las maravillas? Yo los asocio al coleccionismo. Es decir, yo misma tengo estanterías llenas de cosas que colecciono. Entonces no dejarían de ser, en cierta manera, los cuartos modernos de las maravillas. Imagínate la gente que colecciona, por ejemplo, yo qué sé, muñecos Funko, o la gente que colecciona coches de no sé qué. O sea, no deja de ser, en cierta manera, un poco esa misma tendencia a coleccionar y admirar una serie de piezas que las acabas dando un valor. Sí, yo creo que los hay, y además, si quieres te pongo un ejemplo concreto. No sé si ahora o después, pero te va a gustar. Es que yo creo que lo tenemos muy cerca, ¿no? Sí, estamos pensando... Claro, por eso si te digo que mi pregunta iba con toda la intención del mundo, así que bueno, pues yo creo que lo podemos... Venga, vamos a ello. El que yo estoy pensando, sí, que además también sirve a modo de recordatorio y homenaje, sería la casa de Ramos Perera, fallecido hace escasamente un año. Fue presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, y su casa, para quienes la han visitado, es un auténtico museo de este tipo de objetos vinculados al esoterismo, a las creencias, a las tradiciones populares. O sea, no está abierto al público, no se puede visitar, pero siguen existiendo un poco esos cuartos. Pues eso, la casa de Ramos Perera, que fue un grandísimo periodista y además pues un hombre muy apasionado con este tipo de temáticas, además desde un punto de vista más parecido al de Jesús que por ejemplo al de Miguel Pedrero, ¿no? Venga, que os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos, regresamos en unos minutos y ya sabéis que estáis en este cuarto de las maravillas que es el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take lumps in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down
Son las 2, la 1 en Canarias. Sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. ¡Arranca la carrera! Este fin de semana, en directo, Gran Premio de Aragón de MotoGP en A3 Media. ¡Rugen las bestias! El sábado en Mega, a partir de las 10 de la mañana, la clasificación. Tensión máxima. Y el domingo en La Sexta, desde las 9:30 de la mañana, vive toda la emoción de la carrera. ¡Momento de la verdad! Gran Premio de Aragón de MotoGP en A3 Media. Llega Mallorca Concert Series al Estadi Mallorca Somos. 7 de junio Joaquín Sabina, 18 de junio Il Bolo. Además, jornadas profesionales y actuaciones de bandas locales. Entradas e info en mallorcaconcertseries.com. Cofinanciado por el Fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y la Fundación Mallorca Turismo. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos estado hablando en la primera media hora de los gabinetes de las maravillas, de los objetos que se encontraban dentro de ellos, algunos muy reconocidos por los amantes del misterio. En definitiva, eran lugares de poder hechos precisamente para el poder. Y ahora nos desplazamos unos cuantos miles de kilómetros, ya que estamos hablando de maravillas, pues nos vamos a una auténtica maravilla del pasado, rodeada de misterios, de enigmas. No es la primera vez que vamos hasta allí y por eso precisamente uno, cuando va una vez, ya no puede evitar volver. A mí me ha tocado quedarme en esta ocasión, pero tenemos al otro lado del teléfono a nuestro queridísimo compañero José Guijarro, que nos va a contar dónde está. Muy buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches a todos los amigos del Colegio Invisible. Estoy en Karahan Tepe, en un lugar que también es lugar de poder, un sitio que emana energía por todas partes y que está haciendo las maravillas del grupo que ha venido a viajar con nosotros, con el Colegio Invisible, a este remoto lugar de la geografía turca. Y estamos en una estampa, Loren, que tú conoces muy bien, porque nos encontramos en uno de los templos principales de Karahan, con una figura antropoide, con un pen entre sus manos, en una actitud muy parecida al de los Moais de la isla de Pascua, sí, que muestra en su torso, no sabemos muy bien si son sus costillas o alguna suerte de vestimenta, y cuya cara ha sido deliberadamente deformada. Es uno de los grandes misterios de Karahan Tepe, porque de los 250 objetos que han sido desenterrados de aquí, muchas estatuas de tamaño humano, de tamaño real, fueron o bien decapitadas o bien deformadas en su rostro, en sus narices específicamente, como una suerte de castigo. Otras incluso fueron encontradas puestas de cara a la pared, como mirando a la pared, como si hubiera un castigo. Esto es algo llamativo, porque no sabemos cuál es la razón que impulsó a los templos más antiguos de la humanidad a hacer este tipo de comportamiento.
Bueno, pues ahora mismo eres consciente de que durante unos minutos vas a ser la persona más odiada de este equipo, ¿no? Yo creo que lo tienes bastante claro. Oye, Josep, estamos hablando de Karajan Tepe. Es muy probable que casi todo el que oye el Colegio Invisible sepa de qué estamos hablando, pero exactamente ahora mismo, ¿dónde te encuentras ubicado? ¿En qué región del planeta estás? Bueno, estamos en Turquía, más específicamente en la península de Anatolia y más específicamente en una región histórica que es la de Şanlıurfa, la antigua Urfa, que fue la tierra de los profetas. Aquí se dice que nació el profeta Abraham. De hecho, ayer estuvimos en la cueva de Abraham. Se cuenta que desde el castillo de Urfa fue lanzado hasta un pozo lleno de fuego que se transformó en un estanque de agua y peces, que estuvimos recorriendo también hace unos meses contigo en una noche inolvidable, sí, en Şanlıurfa. Y esto, para los más frikis, si yo les digo el nombre de Edesa, seguramente que la ubicarán, porque es donde el rey Abgar hizo llevar la sábana santa, hoy conservada en Turín, para curarse su lepra. Y la antigua Edesa, pues en esos territorios es donde se ubica precisamente este yacimiento. Un yacimiento que ha sido una de muchas civilizaciones. Ayer estuvimos en Matar. Solk Matar es un pueblo que bien podría ser la fotografía de pueblos de Irán, de Afganistán, un socarral con casas milenarias que ahora son lugar para las cabras, para el ganado. Viven 4 niños y 2 de ellos son pastores que nos hicieron de guías por el monte hasta dar con una suerte de estructuras que se pierden en la noche de los tiempos, a las que ya conocían los arqueólogos del periodo grecorromano, que son cultos que se remontan al Sol y la Luna al 4200 a.C. aproximadamente. Tuvimos la suerte de entrar en el Poñón. No seas mal pensado, Loren. Poñón es una cueva. Es una cueva que tiene una serie de ídolos del Sol, la estrella Sirio, fíjate, que venían hace 4000 años a rendir culto a las estrellas. Y el niño me hizo descubrir que habían 6 templos a mi alrededor. En cada una de la cima de las montañas se veían unas pequeñas estructuras que eran templos que estaban perfectamente alineados con cada uno de los planetas: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno. Algo fascinante. Bueno, hay que decir que la zona en la que te encuentras, para que se hagan una idea a nuestros queridos invisibles que están al otro lado de estos micrófonos, bueno, pues es una zona con un aspecto, un paisaje muy mediterráneo, de colinas muy desgastadas por la erosión y por el paso del tiempo, pero hay que decir que es que prácticamente desde la colina en la que tú te encuentras, yo estoy convencido de que si no se ve, poco falta para que se vea lo que es la frontera con Siria, las montañas sirias. Es que estás realmente lejos. Y estás hablando ahora mismo de 4200 años, el lugar este en el que estuviste ayer, pero la importancia que tiene el sitio en el que te encuentras ahora mismo, Karajan Tepe, precisamente cuando hablamos de años, es que nos hace remontarnos casi a una cronología, no sé si decirlo así, inasumible. Claro, es explosiva, porque este es 1000 años más viejo, es 1000 años más antiguo que Göbekli Tepe, que si ya nos es fascinante, pues imagínate lo que es encontrarte a 12.500 años de antigüedad. Es algo bárbaro, porque se ha encontrado objetos de uso cotidiano, vasos, platos, pero unos ídolos, unas esculturas que son impropias de una civilización que solamente tenía herramientas de sílex, y que por lo tanto esto era un reto no solamente técnico, sino también conceptual, porque ya vemos arte de tipo conceptual, arte de tipo abstracto, y luego representaciones pues de la vida natural, sobre todo muchos animales. Y algo que es muy inquietante, que es el culto a la serpiente. Ayer nos decía Yalchim, que es nuestro guía, que esta región en la que estamos es pasto de serpientes venenosas, de serpientes que hacen que uno se estremezca con solo la idea de que le haya podido morder. Y en uno de los primeros templos que ves al entrar a Karajan Tepe, tiene una misteriosa piscina ritual que está decorada con la cabeza y una larguísima serpiente, en la que sobre sus lomos se sentaban para tomar baños rituales la gente que venía aquí a Karajan Tepe. Este era un lugar de peregrinación, un lugar pues que
hizo que la gente se detuviera, que dejara de ser recolector y que dejara de ser nómada cazador para pararse a rezar a sus dioses. Y esto es fascinante, porque gracias a eso nace la agricultura y gracias a eso nace la historia de la humanidad. Claro, esto es algo que teóricamente nos surge hasta varios milenios después. Es decir, tú siempre, además es algo que te encanta decir en el programa, siempre que te refieres a Göbekli Tepe, hablas del kilómetro cero de la humanidad. Sería el primer templo ya reconocido. Para que se hagan una idea los oyentes, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece bastante representativo de lo que es Göbekli Tepe. Estamos hablando de un lugar que cuando las pirámides de Egipto empezaron a construirse, este lugar llevaba 7.000 años abandonado. Es que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, si este es el kilómetro cero de la historia de la humanidad, Karahan, ¿qué es? El -1. El -1. Mira, es que lo estamos contando y te pueden testimoniar aquí unos cuantos invisibles que están escuchando, que tengo los pelos de punta, tengo los pelos como escarpias, porque es verdad, es que solo pensar que esto está antecediendo en 7.000 años las construcciones de las grandes pirámides, y cuando te das cuenta de que existen analogías en las creencias, en las mismas orientaciones a Orión, las Pléyades, Sirio y las estrellas circumpolares, dices, no puede ser casual. Algo ha tenido que hacer que estas gentes se fijaran en estas estrellas, ya sea por razones calendáricas, ya sea por cuestiones religiosas, o ya sé que me vas a decir, por mis primos extraterrestres. Pero sea por quien sea, es evidente que esto constituye un misterio que no deja a nadie, absolutamente a nadie, pues indiferente. Claro, yo creo que el gran misterio que tiene todo esto es ¿de qué civilización estamos hablando? ¿Quién hizo esto hace 12, 13.000 años? Que no solo se preocupó de hacer algo que no se ha encontrado nada parecido en esa cronología de la que estamos hablando, sino que además lo más interesante es que quien lo hiciese se permitió el lujo de enterrarlo, quién sabe si pensando en volver, en regresar. Es que, ¿quién era esta gente? No sabemos en realidad, Lorena, qué civilización hablamos. Cuando tú preguntas a los arqueólogos, hacen referencia a los hombres del Neolítico, porque ellos protagonizaron una verdadera revolución. Se asentaron, empezaron la ganadería y la agricultura, y por lo tanto son nuestros antepasados más remotos. Pero con independencia de esto hay que atribuirles una cierta tecnología que hoy por hoy la ciencia no les otorga. Por ejemplo, en el lugar que ayer estuvimos visitando, en Solj Matar, se descubrieron unos cochecitos que eran juguetes para niños junto a silbatos, que tienen del 5.500 a.C., es decir, tienen 7.000 años de edad. Eso significa que al menos hasta 7.000 años atrás ya conocían la rueda, y esto haría que la idea que nos han puesto ahora mismo en el Museo de Interpretación de ver cómo transportaban estos grandes bloques de piedra encima de troncos, pues se deshace. ¿Por qué? Porque conocían la rueda, y conocían seguramente más herramientas que les permitieron hacer esto sin el esfuerzo que presuponemos, a pesar del tremendo esfuerzo que supone erigir estos templos. Bueno, estás muy, muy, muy lejos, así que te pido que por favor no te muevas mucho, porque a veces se pierde la cobertura, pero sí sé que es un sitio, lo hemos hablado en alguna ocasión cuando volvimos de allí, estuvimos el pasado mes de octubre de 2024, y es un sitio que te remueve por dentro. Las emociones, digamos, que se desbordan porque estás en un lugar, yo no soy de los que creen energías, pero desde luego si existen, este lugar hace que tus propias energías se descoloquen absolutamente, porque estás ante un auténtico absurdo. Y precisamente por eso me gustaría, creo que estás rodeado de buenos amigos, de buenos viajeros, me gustaría que me pasaras alguno para preguntarle a ver qué sensaciones están viviendo. Pues mira, te voy a pasar, por ejemplo, a tu amiga Pilar, que la tengo aquí y que está disfrutando pues como una niña con zapatos nuevos. Pilar. Hola. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, todo. Muy bien, fenomenal. Aquí disfrutando como un niño, como ha dicho Josep, y con todos los compañeros estamos todos alucinando. Tú, además, maravilloso. Yo sé que tú, además, todo lo que tiene que ver con el pasado, en fin, te fascina, te encanta. Desde que llegaste allí tenías una serie de expectativas puestas en el lugar. ¿Se han cumplido? Se ha cumplido, pero con creces. La pena es que no hemos tenido más tiempo de disfrutar del lugar, pero es maravilloso. Y además, aquí, por ejemplo, ahora mismo no hay casi nadie, estamos prácticamente solos. Entonces, es alucinante. Estamos viendo una extensión en medio del desierto, es increíble. Y sobre todo contando la historia y trasladándote al pasado, porque yo cierro los ojos, intento ver
cómo se desarrollaba todo en el pasado es alucinante. Es una pena que no tengamos más tiempo, pero bueno, animo a todo el mundo a venir aquí. Te voy a pasar también con alguien que conoces muy bien, Wendy, que viene de Guatemala, nada menos, y que es una invisible que tú conoces muy bien. Hola, mi querido Loren. ¿Cómo estás, Wendy? Qué alegre poderte saludar y saludar a tu audiencia. Gran viajera, gran viajera. Oye, Wendy, tú aquí no habías estado nunca, ¿no? No había estado para nada. Está maravilloso. Le estaba contando a Yusef que hice mi tabla donde conecto aztecas, mayas, bueno, todo esto, la verdad, que no puedo ni pronunciar de la emoción. Bueno, ha habido gente, Loren, que se ha echado a llorar, literalmente. Entonces, como tú decías, se mueven energías, se mueven cosas. Pepe Carranza, que llevaba la cámara estropeada desde el día de ayer, ha llegado a Göbekli y ha empezado a disparar sin ningún tipo de problema. Digas. Es algo maravilloso. Oye, ¿lo tienes por ahí, cosas Pepe? que suceden. Lo tengo al otro lado, pero te voy a pasar con Lorena, que es la más joven del grupo. ¡Ay, Lorena! Sí, claro. Hola, Loren, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal estás, Lorena? Muy bien, súper emocionada de estar aquí. Bueno, no me extraña, es que es un sitio, lo que le decía a Josep, que es que te remueve por dentro. De lo que has visto, a ver, Lorena, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues realmente todo, pero yo creo que sin duda Göbekli Tepe es algo impresionante, pero en el sitio que estamos ahora, verlo vacío, solo como para nosotros, creo que es muy impresionante. Un auténtico privilegio, Loni. Ya ves, estas son las emociones a flor de piel de nuestros viajeros y que, bueno, espero se unan muchos más en el futuro, porque esto hay que explicarlo, hay que verlo, hay que vivirlo. Oye, José, me imagino que ayer ahora mismo, pues lo que comentaba Pilar, ¿no? Que aquello está prácticamente vacío. Me imagino que estarán los arqueólogos a pie de yacimiento con la brocha limpiando, en fin. Es que se ve la arqueología a tiempo real. A estas horas estamos solos nosotros y los vigilantes. No me digas. Porque no queda ni el tato. Bueno, qué maravilla. O sea, es un privilegio. Qué maravilla. Sabes que la última vez no nos dejaban fotografiar. Bueno, pues le estamos sacando fotos a todos los ídolos porque no hay ni Dios. Es maravilloso. Oye, por terminar ya, Josep, lo que sí da la sensación, y lo hablábamos con el que es el arqueólogo jefe de esa región, el del viaje anterior, parece que estos yacimientos, que son una auténtica pasada, que se está descubriendo precisamente nuestro pasado de una manera absolutamente desconocida. No teníamos idea de que esto existiese, pero lo que están diciendo los arqueólogos es que prácticamente casi todas las colinas que tienes alrededor y que se parecen mucho tanto a la colina en la que se halló Göbekli Tepe o en la que se ha hallado Karahan Tepe, se está barajando la idea de que aquello sea un conjunto templario, es decir, una especie de civilización dedicada a la construcción de templos, y prácticamente debajo de cada colina es muy probable que haya templos ya. Sí, incluso debajo de los propios yacimientos que ahora están abiertos al público. De hecho, me ha sorprendido, en apenas 6 meses hay nuevas estructuras que están emergiendo en Göbekli Tepe, ya han empezado a excavar, y por los vídeos que hemos visto del georradar, hay estructuras verdaderamente increíbles que están pendientes de desenterrar. Aquí en Karahan ocurre 3/4 de lo mismo. Se está ya construyendo un centro de visitantes aproximadamente a 1 kilómetro en línea recta desde donde me encuentro ahora mismo, que va a ser el futuro centro de interpretación y bienvenida de visitantes, y aún falta por hacer la estructura que proteja todos estos templos, porque, como tú bien decías, todavía se está excavando. Ahora, porque aquí, que es en tiempo real la 1 del mediodía, se han ido a comer y por lo tanto no hay ni el tato, pero habitualmente a estas horas están trabajando los arqueólogos. Bueno, pues hemos intentado acercaros con lo más importante que tiene el ser humano, que es la palabra y la imaginación, a un sitio que es pura fantasía. También podéis ver parte de esta entrevista que acabo de tener con Josep. Podéis acercaros a nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @ColeInvisibleOC, y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible, y ahí hemos colgado pequeños fragmentos de esta entrevista para que, aparte de que la palabra sirve para comunicarse, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso, cuando hablamos de Karahan Tepe, de Göbekli Tepe, de estas culturas tan pretéritas y tan enigmáticas, merece mucho la pena que veáis de qué estamos hablando. Josep, que disfrutéis muchísimo, que el viaje siga yendo tan estupendamente como está yendo, y nada, a la vuelta pues ya me contarás anécdotas, que seguro que habrá muchas. Un fuerte abrazo y saludos a todos los invisibles. El Colegio Invisible.
El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Bueno, ya sabéis que cuando suena una música tan sugerente a estas horas de la madrugada es porque estamos a punto de recibir a uno de nuestros invisibles favoritos. Y es uno de esos invisibles a los que al calor de un fuego, aunque realmente ahora mismo no apetezca demasiado dado los calores tan tremendos que están haciendo, pero es una persona que tiene la facultad, la facilidad, bueno, la veteranía ya, de poder contar esas historias a estas horas, con esta música que a todos, absolutamente a todos, nos encanta escuchar. Il Grande, mi querido amigo Jesús Callejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido amigo. Pues fenomenal, fenomenal. Ya sabes que es siempre un placer compartir, en este caso, juegos internos y externos contigo. La verdad es que sí, comentaba esto de que este tipo de historias parece que se prestan a un campamento, a un bosque cerrado, a una hoguera, pero oye, maldita las ganas de encender una hoguera ahora mismo, ¿eh? No, sobran ya esas hogueras. Tenemos ya una luz interior que nos sirve precisamente para comunicar y para inspirarnos al calor de esta hoguera virtual, donde las historias parece que fluyen con mayor facilidad. Pues fíjate, yo creo que para inspirarse no hay mejor cosa que leer un libro que tengo entre mis manos ahora mismo, que ha editado Almuzara, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Jesús, ¿qué número suma en tu cuenta particular de libros realizados? En mi cuenta particular suman 28 libros, que no está nada mal. ¡Wow! Está bien, además hay que decir que está ilustrado por otro buen amigo que además es un extraordinario artista, con mayúsculas, Marcos Carrasco. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues muy fácil, como te puedes imaginar. Nos conocemos hace un montón de años, forma parte de la Escóbula de la Brújula y, como tú bien dices, es un pintor ilustrador de primera categoría. Es algo que teníamos pendiente hacía tiempo y, bueno, pues al final, en conjunción con Almuzara, pues hemos puesto en realidad y manifestando un poco su creatividad artística con mi creatividad literaria, y hemos puesto de manifiesto un libro que creo que es una verdadera guía para ilustrarnos sobre la cantidad de objetos raros que tenemos en esta España insólita, y por supuesto las ilustraciones de Marcos Carrasco engrandecen y enriquecen muchísimo este libro. Hay que decir que el título además también es el título de un programa de televisión en el que estáis ahora mismo embarcados, pues en fin, nuestro querido compañero, ya sabes que aquí le llamamos Charlie Channels, Carlos Canales, también Frank Izurquiza, y estás tú, bueno, con una serie de invitados, ¿no?, que van pululando por ese Gabinete de las Maravillas, que hay que decir que se emite los lunes en Telemadrid, ¿verdad? Exactamente, los lunes, sí, ese Cuarto de Maravillas, al final se denominó para que no se pareciera exactamente al libro, pero bueno, el Cuarto de Maravillas, como tú bien sabes, Loren, pues intenta hacer referencia a esos lugares donde se almacenaban objetos insólitos, tanto minerales, vegetales, por supuesto, pues todo tipo de espécimen que se pudiera uno encontrar tanto en las Indias como en América, y que, bueno, no deja de ser también otra parte distinta, a veces invisible, de ese componente que llamamos España mágica o España misteriosa, y que a veces no nos fijamos tanto en los pequeños detalles. Pues vamos precisamente a estos cuartos o gabinetes de las maravillas. Exactamente, ¿cuál era la intención final de aquel que los realizaba? Bueno, la intención final era, primero, sorprender a todos aquellos que visitaban su Cuarto de Maravillas. Cuando hablamos de Cuarto de Maravillas, a veces era un mueble, no era exactamente una habitación, pero por supuesto lo que intentaba recoger eran cosas exóticas que no se veían en Europa. Los primeros que lo hacen es a partir del siglo XVI y siglo XVII, porque las exploraciones que estaban haciendo en Oriente, ¿no?, en Asia, las exploraciones que estaban haciendo en África, y sobre todo con el descubrimiento del Nuevo Mundo, de América. Entonces, ¿quién lo hacía? Pues condes, nobles, príncipes, reyes, emperadores, que son aquellos que tenían
la potestad, el poder y el dinero para reunir este tipo de materiales que ya te digo que tenían que ver con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mundo mineral y dejarlos ahí prácticamente para asombro de todos los que visitaban su palacio. Luego con el tiempo esto es el germen de muchos museos de historia natural, de muchos museos de arqueología y de muchos museos del arte. Oye Jesús, y si tuviéramos que destacar, pues qué te digo yo, un par de estos gabinetes, ¿cuáles serían los más famosos? Bueno, pues el de Rodolfo II de Habsburgo sería uno de ellos. Ya sabes que tenía una corte de los milagros donde prácticamente almacenaba de todo, ¿no? Y por supuesto también se reunía con los mayores genios, con los alquimistas, con los nigromantes, en fin, ahí estaba el manuscrito Voynich, entre otras cosas. Entonces yo creo que el de Rodolfo, por supuesto, sería uno de los más interesantes, sobre todo por toda la trascendencia histórica, ¿no?, que ha generado. Evidentemente hay muchísimos más y yo cito incluso algunos en España porque me parecen muy interesantes también recordarlos. Incluso yo creo que tú los llegaste a ver en algún momento, ¿no? Porque no sé si has estado en el gabinete, bueno, no sé, creo que sí, me imagino que sí que has estado, en Oseros, en Galicia, sí, donde se hizo un gabinete de curiosidades muy poco conocido por parte de José María Caideda. Sí, claro, hombre, claro. Claro, era en Oleiros, ¿no? Sí, Oleiros. ¿Te acuerdas? Sí. Que guardaba maravillas extrañísimas como ímenes de algunas de las 11.000 vírgenes, un trozo de prepucio de Jesús, bueno, reliquias extrañísimas. Yo me acuerdo que había una especie de vasija que dentro tenía una maldición y que no podías abrirla, o sea, una cosa muy curiosa. Exacto. Bueno, cabezas jíbaras, cosillas muy llamativas. Entonces, bueno, también he querido hacer un poco homenaje a estos españolitos que, bueno, pues al final no fueron muy reconocidos precisamente por esa heterodoxia, ¿no? Entre ellos habría que meter a Ramos Perera, ¿no?, que en paz descanse, el que fuera presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que en su casa, en fin, era un gabinete de curiosidades absoluto. Así que bueno, se mencionan varios en el libro un poco como curiosidad y sobre todo, ya te digo, como germen de muchos de los museos de ciencias naturales que existen ahora en España, entre ellos el de Madrid, que fue precisamente gracias a Carlos III el que lo auspició y el que lo fomentó. Y bueno, no deja de ser interesante saber que ahora mismo podemos apreciar este tipo de bellezas gracias a que alguien tuvo pues yo creo que el dinero, el poder y el tiempo suficiente para recopilarlo. Fíjate, precisamente al final de la primera media hora de este programa, Jesús Ortega hacía alusión a la casa de Ramos Perera y además añadía un detalle que volvemos a repetir para quien quiera ver una pequeña porción, solo una pequeña porción de los objetos que este hombre tenía en su casa. Se pueden ver en ese Museo de la España Mágica que hay en Toledo y que gestionan pues nuestros queridos amigos Julio César y Gonzalo, que pertenecen a la Orden del Toledo Oculto. Bueno, en fin, que si no las conocéis, buscar, googlear, como se dice hoy en día, aunque esto suena ya muy viejuno, porque de verdad que merece la pena acercarse hasta allí. Bueno, da la sensación de que en muchos casos este tipo de gabinetes, Jesús, eran poco menos que una colección de herejías. Y hay un detalle que me llama la atención, yendo ya directamente al libro, y es que empiezas en una página haciendo casi un homenaje al collar de perlas de Indra. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que eres de los pocos que te has dado cuenta un poco de ese detalle y no me extraña que seas tú, ¿no? Porque ese tipo de elementos normalmente pasan desapercibidos. A ver, el collar de perlas de Indra, ¿sabes qué es ese? Bueno, esa mitología que está muy relacionada con el mundo hindú, ¿no? Y que habla de que en una misma joya que está rellena de joyas, cada parte contiene la totalidad de ese collar. Entonces, en el fondo me di cuenta que estos gabinetes de curiosidades lo que intentan reflejar, igual que esas joyas de la red que refleja cada una, todas las demás joyas, cada uno de estos objetos nos refleja una tradición, una leyenda, una superstición, un ritual, algo que está en consonancia con algo mucho más poderoso, con algo más potente. Y por eso he intentado dar importancia a las pequeñas cosas. No hablo de lugares mágicos, porque ya hay varios libros que eso lo tratan, sino de piezas, que pueden ser piedras, que puede ser una muñeca, que puede ser una reliquia, que puede ser un capitel, que puede ser una vitrina, pero piezas que de alguna forma conllevan un mensaje, una historia, una leyenda que, si no la conoces, no entenderías exactamente el contorno en el que está ubicado. Por lo tanto, la pieza también refleja un poco ese collar de Indra. En la pieza está contenido gran parte de la información del continente en el que está exhibida esa pieza.
Repetimos el título de este libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, de nuestro querido Jesús Callejo, con ilustraciones de Marcos Carrasco, pero me quiero ir directamente al subtítulo, Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, y si te parece vamos a repasar algunos, porque a mí es que, claro, empiezas a leer y es que yo me reconozco que soy callejista total, o sea, a mí tus títulos, pero ya no solo de libros, sino de lo que en el interior, los que trabajamos en redacción, yo sé que el nombre es muy feo, le llamamos ladillos, ¿no?, que son estos destacados. Oye, esto de la muñeca maldita de Antequera me lo tienes que contar ahora mismo. Bueno, pues que tenemos una muñeca maldita ni más ni menos que en este museo de Antequera, en el Museo de la Ciudad de Antequera, en Málaga. Entonces, claro, lo que llama la atención es que a veces nos damos cuenta o nos fijamos más en las muñecas de las películas hollywoodienses y no nos damos cuenta de eso, de que en museos muy cercanos, dentro de nuestra piel de toro llamada España, tenemos cosas muy raras. Y esta muñeca en concreto está asociada ni más ni menos que a un pintor maldito, que era José María Fernández Rodríguez. En fin, apellidos muy comunes que es fácil que la gente no lo recuerde, a pesar de que estamos hablando de un pintor de primera categoría en su momento, pero que tuvo una multitud de desgracias. En fin, fue un abanico de elementos desastrosos y desventuras, y dicen, y aquí claro, evidentemente hay que echar mano de la leyenda, dicen que todo forma parte de la compra de una muñeca japonesa, que cuando la incorpora en su casa empiezan a pasar cosas raras. Y cuando digo cosas raras es pues eso, todo tipo de enfermedades, de desastres económicos, de muertes, porque él tiene 4 hijos y poco a poco cada uno se va muriendo, también su propia esposa. En fin, no te voy a contar aquí todo el cúmulo de desgracias, pero sí es muy llamativo que todo tenga que ver, en principio, con la compra de esta muñeca en la fábrica Lehmann de Barcelona, que, por cierto, también fue una fábrica llena de tragedias y, sobre todo, a raíz de la Guerra Civil Española. Bueno, pues si vas mirando un poco su biografía y un poco el periplo de desgracias, pues yo no sé si la muñeca fue el detonante o no fue el detonante, pero que él fuera pintada con algunas de sus hijas y que esa hija muriera a una edad muy temprana, pues bueno, por lo menos te deja esa pátina de duda, ese asombro, porque de ahí viene un poco también, ¿no?, el título, de asombrarnos de que las muñecas a lo mejor tienen esa parte de maldición, y aquel que las tiene en su casa, pues evidentemente su influjo negativo pues condiciona la vida personal y también profesional de este pintor que te acabo de comentar. Bueno, casi sería como una especie de Anabel. Todos conocemos la muñequita Anabel de Antequera, ¿no? La Anabel de Antequera, o sea, una cosa parecida. Bueno. Exactamente, sería un poco como nuestra Anabel, efectivamente. Oye, pues otro de esos seres que se pasean por las páginas de tu libro es una diablesa, que hay que decir que además, curiosamente, porque yo no sé si esto ocurre en otras partes del mundo, es sacada en procesión. Esto es un poquito raro, ¿no? Es un poco raro y es un poco insólito. Bueno, yo diría más bien insólito, porque no hay ninguna otra diablesa que se procesione en Semana Santa. Estamos hablando de Semana Santa. Además tiene unas características muy llamativas, porque su origen es de 1694, cuando, en fin, a Nicolás de Bussy le encargan hacer una escultura para uno de los pasos que van a procesionar, y no se le ocurre otra cosa que hacer una diablesa rodeada de una serie de objetos, bueno, pues todos muy profundos de un punto de vista simbólico, ¿no? Porque ya de entrada, ya te digo, no hay ningún otro paso en Semana Santa, y verá que tenemos Semanas Santas originales en España, donde salga una diablesa. Sí puede salir un esqueleto, ¿no?, como puede ser la Canina en Sevilla. Aquí también hay un esqueleto. Estamos hablando de la diablesa de Orihuela, no sé si lo he comentado, en Alicante. Bueno, pero tiene también otra característica, además de los elementos simbólicos, porque claro, tiene un libro abierto, tiene una manzana, en fin, hay un reloj también representando el Tempus Fugit, todo ese tipo de cosas. Pero es que no puede entrar en el lugar sagrado. De hecho, cuando la procesionan el Jueves Santo, no puede entrar en la catedral ni en ninguna iglesia, y de hecho cuando tú la tienes que ver no la puedes ver en ninguna iglesia, lo cual llama la atención porque forma parte de la procesión del Santo Entierro. No, solo la puedes ver en un lugar civil, en un lugar laico, y en este caso ni más ni menos que en el vestíbulo del Ayuntamiento de Orihuela. Esa es la característica de una diablesa que da yuyu y que no puede entrar en el lugar sagrado. Bueno, pues para terminar con esta secuencia demoníaca, vamos a hablar de un sillón muy especial que se encuentra ni más ni menos que en el Museo Provincial de Valladolid. Así es, así es. Lo característico de estos objetos, querido Loren, es que todos se pueden ver. Ese es un poco el denominador común que intenté reflejar. No son objetos que hablan las leyendas de una forma difusa, sino que se pueden ver por lo menos al día de hoy, por lo menos al día en el que el libro se ha publicado.
Y si vamos al Museo Provincial de Valladolid, encontramos esto que yo llamo la poltrona del diablo, que tiene una historia apasionante, de estas que a ti y a mí nos gusta. Siglo XVI, un médico llamado Andrés de Proaza, en fin, le regalan un sillón frailero, un nigromante de Navarra, y con este sillón, cada vez que se sentaba, tenía como ciencia infusa, podía adivinar la enfermedad y el diagnóstico del enfermo que tenía delante. No me digas. Bueno, al final hay un niño que desaparece, le encuentran en su casa, el niño está totalmente descuartizado, le vivisecciona porque para ver, ya sabes, sus órganos internos. La autopsia estaba prohibida en aquella época, la Inquisición entra en su territorio y evidentemente acabó como acabó, totalmente chamuscado. Pero ¿qué pasó con ese sillón? Con el tiempo se perdió memoria de las facultades que tenía ese sillón, porque de hecho tenía una maldición. La maldición es que no se podía sentar nadie que no fuera médico, porque si te sentaba alguien como tú o como yo, pues al cabo del tercer día sufrías un síncope. Bueno, eso ocurrió con un par de bedeles en el siglo XIX, cuando inauguraron la Universidad de Valladolid, y a día de hoy ese sillón ya está totalmente preservado para que nadie se siente, por si acaso, porque es una especie de silla eléctrica sobrenatural y se puede ver en el Palacio de Fabio Nelly de Valladolid. Oye, claro, yo no me resisto a preguntarte, ¿en algún momento del pasado te sentaste? No me has dejado. Pero lo has intentado seguro. Hay un cordón, sabes, que te impide sentarte, pero desde luego tentaciones me entraba, porque claro, dices, hombre, si no estás el tiempo necesario, pues a lo mejor con eso evitas la maldición. Pero, ¿y si sí? Claro, eso está claro. En fin, no habrá sido por falta de ganas, ya me lo imaginaba. Oye, también dentro de este número de objetos que aparecen en este libro, 101 en total, pues también hay esos objetos fuera de su tiempo que tanto nos gustan en los programas especializados, ¿no?, en este tipo de temáticas. ¿Es cierto que en el Museo Canario hay un cráneo rebanado con una espada cuando supuestamente no había espadas? Exactamente. Ese es uno de los OPAR, efectivamente, un objeto de estos fuera de su tiempo y de su espacio que genera a día de hoy todavía muchísima controversia, porque si tú analizas la historia de las Islas Canarias, ves que empiezan a ser conquistadas a partir del siglo XV, ¿no? Pero claro, que esta espada es ni más ni menos, bueno, en función de, no la espada es la suposición, ¿no?, de lo que rebana el cráneo, pero el cráneo sí se ha analizado, sí se ha empezado un poco a investigar a quién corresponde, y con el carbono 14, pues resulta que esa persona, que corresponde a un varón, fue decapitado entre el siglo XI y el siglo XII. Es decir, 400 años antes de que los castellanos llegaran con sus espadas relucientes y cortantes. Claro, si tú ves la fotografía, ves ese cráneo no está roto por casualidad ni con una piedra. Es decir, tiene un corte totalmente fino y limpio. Para que hubiera espadas ahí, te tienes que remitir, evidentemente, a ese siglo XV, pero aquí no es esta época de la que estamos hablando. Empezamos a especular. ¿Quién podría haber sido? Acuérdate toda la leyenda sobre los caballeros templarios que estuvieron allí mucho antes de que fuera colonizada las islas. Sí. Entonces, si vas tirando del hilo, pues llegas a ciertas conclusiones, que además está en relación con determinadas vírgenes marianas que correspondían a ídolos paganos antiguos, ¿no?, que tenían los primeros aborígenes y que luego fueron transformadas en vírgenes cristianas. Bueno, pues muchas de esas vírgenes también son anteriores a la conquista. Hay mucho todavía que hablar y dilucidar dentro de esos primeros poblamientos que hubo en las Islas Canarias. Pues ya que estamos en las Islas Canarias, yo vuelvo a repetir que reconozco que me encanta cómo titulas, porque, bueno, pues tus títulos en sí mismos se prestan a múltiples interpretaciones y sobre todo lo que hacen es despertar la curiosidad. Y aquí hay uno que también tiene que ver con Canarias. La máquina que resucitaba canarios. Entiendo que estamos hablando de canarios, en fin, de seres humanos o de pajaritos. Entiendes muy bien, sí. No, esto es algo muy curioso y que tiene que ver con mi tierra, con León. Y cuando en el verano pasado estuve en Sabero, estuve en el Museo de Siderurgia y Minería, estuve dando una charla y bueno, pues vi el museo, ¿no?, que tienen allí, el museo de sitio, donde tienen muchísimos utensilios que se utilizaron para la extracción del carbón en siglos pasados, y luego me llamó la atención una maquinita, un aparatejo que había allí que no pasaba desapercibido, pero como yo soy muy curioso, pues fui preguntando, ¿no? Y entonces me dijeron que eso servía, bueno, pues como un detector del grisú, en fin, de estos gases tóxicos que eran muy perjudiciales para
para los mineros. Entonces, ¿qué hacían? Ya sabes que muchas veces bajaban un pajarito, entonces cuando el pajarito empezaba a tener convulsiones, era señal inequívoca que tenían que salir pitando, pero el pobre pájaro moría. Entonces, para evitar eso, no deja de ser un artilugio muy romántico y muy ecológico. Entonces, para evitar que estos pájaros murieran, sobre todo los canarios que tienen mayor sensibilidad a estos gases, lo que hicieron fue construir una pequeña maquinita, ¿sabes? Un aparato donde tú le metías y con una válvula de oxígeno, de tal forma que cuando el pájaro empezara, pues eso, a convulsionarse pensando que iba a palmar, pues este resucitador era cerrar la cápsula, darle un poco de oxígeno, resucitar, pero claro, mientras, por supuesto, el minero corriendo, como poniendo los pies en polvorosa, para que no le pasara nada. Pero gracias a esto, el canario, con el que al final tú te encariñabas, volvía a tener una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad para volver a bajar a la mina. Y es la única máquina de estas características que se conserva en España. Se cayó otra en Inglaterra, pero la única que se conserva en España es en Sabero, en este Museo de la Minería, y me pareció muy interesante hacer una reivindicación recordando este episodio que me parece tan emotivo. Y sobre todo recordando a estos pajaritos que tantas vidas salvaron en su momento. A costa de la suya, hay que decirlo. Oye, Jesús, estamos afrontando los minutos finales, pero no me puedo resistir, ya que estás en el Colegio Invisible. ¿Te parece que hablemos de penes? Claro, penes que dan pena. Sí, porque desde luego hay uno en La Hinojosa al que en una foto del libro, en fin, que se te ve muy agarradito a él. En fin, ¿qué tiene de especial este pene o estos penes? Porque hay que decir que hay unos cuantos. Ya sabes que me gusta tocar el material. Y esta historia también para mí es apasionante, por eso la reflejo en el libro. Claro, estamos hablando del pueblo este de Cuenca, que se llama Los Hinojosos, por eso un poco lo titulo, Los Falos Rijosos e Hinojosos. En Los Hinojosos descubrí que ya había... Bueno, que parece que era un antiguo templo romano, y sabes que los romanos pues hacían muchos de estos monolitos en forma de pene. Bueno, pues eso, como garantía de fertilidad en los rituales que ellos hacían allí. Bueno, muchos de ellos han desaparecido con el tiempo porque se consideraron indecorosos. Imagínate, cuando llega el cristianismo, pues no era plan, ¿no?, de conservarlos. Claro. Pero aquí, en este pueblo de Cuenca, sí que estos penes se han conservado, no todos, estamos hablando de estructuras de piedra que tienen más de 1 metro de altura. Y lo interesante de todo esto no es que se hayan conservado un poco como recuerdo de un antiguo santuario dedicado al culto a la fertilidad, es que forman parte de un Vía Crucis. Entonces, ese Vía Crucis, eso es muy curioso, no me digas, rememora la pasión y muerte de Jesucristo. Pues justo en el Calvario, lo que representaría el Calvario, están estos 5 penes así colocados. Joder. Ay, imaginación al poder. Bueno, en fin, es curioso, ¿no? Es llamativo, forma un poco de esta Celtiberia Show, ¿no?, de Luis Carandel. Sí. Y que a día de hoy se haya conservado, pues mira tú, ahora sí que podríamos decir con propiedad que son estructuras que están mirando a Cuenca. Ay, bueno, pues mira, es una buena reflexión así para terminar esta pregunta. Voy ahora a preguntas rápidas para respuestas más breves. De todos los objetos que aparecen en tu gabinete, ¿cuál es tu favorito y por qué? Respuesta breve, ¿no? Sí, bueno, ya sabes. Sí, a ver, pues mira, uno, el pacto del diablo, ¿sabes? ¿Sabes que hacer pactos con el diablo antiguamente era una verdadera estupidez? Bueno, pues hubo uno, un tal Ventura Rodríguez, que no tiene nada que ver con el arquitecto, y esto exactamente, hizo un pacto para torear, para que no le pidieran los toros, para saber hablar, para relacionarse con las grandes autoridades, y el tío lo puso por escrito. Bueno, pues al final le dieron unos cuantos azotes, una buena colleja, le dijeron, no lo vuelvas a hacer más. Ese es mi objeto favorito. Vale, pues ¿el que te gustaría tener? El que me gustaría tener, pues mira, pues una moneda de Judas, ya que han sido un tanto buscadas, pues de las 30, que al final son más de 300, hay una que por lo menos está en España, de las que yo he rastreado. Bueno, pues tener una auténtica falsa moneda de Judas, oye, no me digas tú que no da lustre a mi gabinete de reliquias. Desde luego que sí. ¿Y el que te provoca más rechazo? Pues el que me provoca rechazo, pero no rechazo por adversión, sino por rareza, es el Cristo de la Cepa. En Valladolid, ¿sabes? En el Museo Diocesano de la Catedral de Valladolid está el Cristo más feo del mundo, que está hecho de una cepa, o sea, de una vid,
con los pelillos y tal, una cosa horrorosa. Esto no promueve a la devoción. Está hecho un Cristo, embargo, ¿no? Realmente está hecho un Cristo. Está hecho un Cristo, pero la cantidad de milagros que tiene asociados son increíbles. Entonces dices, como de una paraidolia, porque en el fondo es eso, se ha convertido en una reliquia totalmente sagrada. Ay, bueno, hay que verlo. Ya recomendamos a nuestros oyentes que se metan en San Google, en el Gran Oráculo, y que lo busquen porque seguro que se van a sorprender. El último, venga, ¿cuál es el que más miedo te da? El que más miedo me da. Bueno, mira, pues me daría miedo, sobre todo conociendo su historia, evidentemente, son los sanbenitos. Sabes que sí, en Tui están colocados sanbenitos reales, auténticos, y claro, me da miedo porque no deja de ser una parte de nuestra historia un poco más oscura, que tiene que ver con la Inquisición, con los reos, con la humillación a los que se les sometía, y donde este San Benito no solo aparecía su nombre, sino que a veces aparecía el delito y se colocaban en la iglesia del pueblo para que no solo durante su generación, sino generaciones posteriores, quedara esa ignominia, ¿no? Con lo cual era algo mucho más duro para el reo. No solo era morir, sino también el estigma que quedaba a la familia. Así que los San Benitos sí que me da mucho repelús. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Ya podéis comprobar, quienes nos estáis escuchando, que dan para la sorpresa, la emoción, también por supuesto para la risa. Un libro escrito por Jesús Callejo e ilustrado por Marcos Carrasco y editado por Almuzara. Y hoy hemos disfrutado unos minutitos con uno de sus autores, porque, a ver, Marcos también, al ser artista, tiene parte de la autoría de este libro. Hemos estado con Jesús Callejo. De verdad, qué gusto da siempre hablar contigo, Jesús. Muchas gracias, querido Loren. Ya sabes que estos temas que tanto nos apasiona, pues al final los vivimos y los contamos con otra vibración. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Bueno, pues afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones. Y bueno, la pregunta que os voy a hacer no sé si tiene respuesta. O sí tiene respuesta, creo que la sé, pero en fin, no me voy a adelantar. ¿Qué afán tenía esta gente en reunir todos estos objetos en un lugar que generalmente solo podían visitar ellos? Primero, yo creo que hay un tema de creencias. Normalmente muchos de estos objetos que coleccionaban eran objetos que ellos consideraban de poder, que consideraban reliquias, que consideraban de valor. Entonces, pues por un lado no querían que se los robaran, lógicamente que pudieran desaparecer, pero también por otro lado les servían como de inspiración, ¿no? Era cuando tú tienes algo que valoras y que crees que además puede tener poderes, pues evidentemente lo guardas y lo cuidas, como es normal. Pues como hemos señalado, yo creo que gran parte era precisamente esa necesidad de coleccionismo y de ampliar horizontes y de asombrarse. No en balde pues se llamaban cuartos de las maravillas. Y luego es verdad que aunque hubo muchísimos cuartos asociados a personajes muy conocidos, muy importantes y muy relevantes, y si bien es cierto que muchos de ellos tenían esa tendencia privada y digamos como muy propia y muy egoísta, muchos de ellos con el tiempo, y también como hemos señalado en algunos ejemplos, tenían esa vocación, entre comillas, de servicio público, de mostrar al mundo determinadas piezas procedentes de las más lejanas tierras y que, como citábamos, acabaron convirtiéndose en los museos. Pero tenían un poco esa vocación de ampliar las miras, de ampliar el conocimiento y de, oye, cuando no se podía viajar a determinados lugares, al menos hacerlo con la imaginación a través de determinados objetos.
Bueno, pues nada, antes de irnos ya sabéis que llega el momento de contaros qué es lo que podéis hacer mientras esperéis la llegada del Colegio Invisible en su edición más marciana, que es la del próximo martes. Pues hay muchas cositas para estos días y para estos próximos meses, ¿verdad, Laura Falcó? Cuéntanos. Pues sí, mira, tenemos ya muy poquitas plazas para viajar la segunda quincena de agosto con Josep y contigo a Perú. Vamos a hacer un viaje largo, pero por desgracia no nos vamos a acercar a un sitio del que estuvimos hablando hace unas semanas en la otra crónica, que es la zona Chachapollas. Es que Perú es enorme, Perú es muy grande y tiene muchas cosas interesantísimas, así que esto, como es el norte de Perú, lo dejamos para un próximo viaje. Ahora sí, nos vamos a hacer pues una parte importante de la ciudad de Lima, nos vamos a acercar a Pisco, a Ica, vamos a recorrer el candelabro de Paracas, también por supuesto las líneas de Nazca, va a haber un sobrevuelo sobre las líneas de Nazca y de ahí hasta el Valle Sagrado, donde aparte de visitar Cuzco, que es una de mis ciudades favoritas en este planeta maravilloso en el que vivimos, pues también nos vamos a acercar a lugares maravillosos como pueden ser pues por ejemplo Ollantaytambo y por supuesto Machu Picchu, y de ahí un poquito más arriba al lago Titicaca, donde aparte de ver ese lago daremos un pequeño salto pequeñito a Bolivia y veremos una de las grandes culturas más enigmáticas del pasado, que es Tiahuanaco. Pero en fin, esto es un breve resumen de un viaje que va a durar mucho y que va a tener muchos más ítems verdaderamente apasionantes. Bueno, y luego no nos olvidemos que también quedan ya muy poquitas plazas para nuestro viaje de Halloween a Transilvania, del 29 de octubre al 2 de noviembre. En este caso iremos tú y yo de viaje y prometemos recrear el famoso baile de los vampiros de Roman Polanski en la noche de Halloween. En versión española, también hay que decirlo. En un castillo transilvano. Sí, vamos a intentar que nos quede bonito, que nos quede bien, todo muy bien argumentado y muy bien documentado y sobre todo visualmente espectacular, pero bueno, que es que Roman Polanski es Roman Polanski. Bueno, ya, claro. Y esa película claro. Es una pasada. Así que si queréis ir ambientando la historia, ya sabéis, el baile de los vampiros con Roman Polanski y su tristemente asesinada esposa, Sharon Tate, que es una de las películas más divertidas y a la vez más aterradoras, porque conjuga muy bien el miedo con el humor, ¿no? O sea, está muy bien. Bueno, en fin, que no quiero olvidarme antes de marcharnos, Jesús, que este próximo sábado estamos haciendo el programa desde un sitio tremendamente especial. Venga, cuéntanos. Pues sí, sábado 7 de junio, dentro del contexto del Congreso Más Allá de Murcia, que organiza el buen amigo Antonio Pérez y que cumple 10 años y por tanto esta 10ª edición va a ser muy especial, entre otras cosas porque estaremos en un teatro increíble como es el Teatro Romea, y entre muchísimas charlas de compañeros como Miguel Pedrero, Juanjo Benítez, Jesús Callejo, Carlos Canales, pues obviamente, como ya llevamos haciendo desde hace varios años, se grabará una edición del Colegio Invisible abierta al público para terminar la jornada del sábado, que en esta ocasión pues juntará al equipo de los martes. Así que repito, 7 de junio, Ciudad de Murcia, Teatro Romea, dentro de ese Congreso Más Allá, el Colegio Invisible. Y para el que quiera asistir al resto del evento, pues oye, que pille su entrada, porque además cabe señalar que se trata de un evento solidario, es decir, todo lo recaudado va destinado directamente a una ONG, y yo creo que merece la pena, porque el esfuerzo que hacen todos los años Antonio Pérez y su equipo, hay que recompensarlo con el apoyo. Nosotros siempre decimos lo mismo, ponemos nuestro pequeño granito de arena haciendo el programa desde allí. Además, esta vez va a ser muy particular porque va a ser una edición muy parecida a la del martes, pero para emitirse en jueves. Así que, pues eso, que la entrada cuando llegue el momento de ver el programa es absolutamente gratuita hasta completar aforo, aunque me da la sensación de que muy poquitas plazas van a quedar para completar el aforo, ¿eh? Si lo completamos sería una barbaridad, porque es verdad que el teatro es inmenso, grande, ¿no? Así que no sufran, porque yo creo que si van con tiempo habrá sitio, seguro. Pues venga, acercarse, que merece la pena. Y bueno, pues si queréis saber un poquito más de todo lo que os hemos contado y de muchas cosas más que están en marcha, solo tenéis que acercaros a espaciomisterio.com y a viajesprisma.com. El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't think sorry's easily said. Bueno, pues ha llegado el
al final, la semana que viene podréis escuchar ese programa que se va a grabar, repetimos, desde Murcia este próximo sábado. Es que estamos hablando de mañana, a partir de las 10 de la noche, con una parte importantísima, bueno, con la parte más importante de este programa, que es el Colegio Invisible. Laura Falcó, que disfrutes de este viaje y de este paseo por Murcia. Pues sí, y que a ti también te vaya bien allá de los mares. Bueno, ya os contaremos muchas cosas, porque una parte del equipo nos vamos un poquito lejos a seguir haciendo cositas para, bueno, entre otros lugares, para este programa, donde vamos a traer algunas entrevistas muy chulas. Jesús Ortega, el dragón invisible, el señor dragón escéptico, el dragón del escepticismo. Tiene su sangre metida también en un botecito. Bien podría estar en un cuarto de las maravillas, ¿verdad? Bueno, pues eso, que mañana a partir de las 12 podéis escuchar el dragón invisible, y también en la página que nos va a decir ahora mismo Jesús, La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha. No tiene nada que ver con Damian, aunque el creador se parezca un poco. Nada. Pues pueden escucharlo en playpodcast.es, ahí pueden encontrar esa serie. Pues nada, que nos oímos dentro de unos días. Ahí lo dejamos. Un abrazo. A vosotros ya os dejamos en las fantásticas manos, primero de nuestros compañeros de los servicios informativos y después de nuestras compañeras de No Sonoras. Regresamos el próximo martes, la otra crónica de la actualidad. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.